vamos a enlazar ya con Rafael Cardona. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenos días. ¿Cómo ves lo del fuero presidencial? Mucha crítica por parte de la oposición. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días. Mucho gusto en saludarte a ti, saludarlos a todos. Pues mira, Raimundo, yo quisiera enmarcar este asunto del fuero en algo que a mí me parece mucho más amplio. Y es este ejercicio que yo le podría llamar de aversión obsesiva en contra de lo que fue la presidencia de la República o lo que el presidente actual quiere dejar de tener en el ejercicio presidencial. Mira cuántas cosas hemos visto en relación con la merma del poder presidencial. Primero, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que pues realmente fue sustituido por otra forma de ayudantía, pero al menos con la rimbombancia del Estado Mayor Presidencial y todos sus ropajes militares, desapareció. Después desapareció la pensión a los expresidentes. Ya ellos no pueden seguir cobrando por un cargo que tuvieron y, aunque seguirán siendo expresidentes socialmente, ya no son expresidentes formalmente. Después, el presidente se impone un salario y obliga a todo el mundo a vivir por debajo de ese salario. Después, se le privan de lo que yo llamaría el fuero del transporte. Ya no usa un avión propio, tiene que hacer cola en los aeropuertos y formarse. Después, ya cuando eres expresidente, no te pueden juzgar a menos de que el pueblo así lo pida. Entonces hay una especie de fuero penal, de un fuero procesal doble, el que implica la observancia de los artículos 108 y 109 de la Constitución que se han modificado y también la convocatoria pública para que el pueblo decida si te juzgan o no te juzgan cuando ya dejaste la presidencia. Todo esto a mí me parece que no tiene ninguna finalidad real, porque fuero quiere decir el ejercicio de una condición que está fuera de la normalidad. Entonces, dicen que se podrá juzgar al presidente como a cualquier ciudadano, lo cual es una mentira absoluta, porque el señor Raimundo Riva Palacio es un ciudadano y para juzgarlo a él si comete un delito no tienes que hacer un juicio de procedencia ni tienes que convertir al Senado de la República en una especie de tribunal. Entonces, el hecho de que estés fuera de los procedimientos penales normales te concede un fuero. Entonces, lo único que hemos visto que está haciendo el Senado de la República, en lo que hicieron ayer, es que hay otro catálogo de faltas por las cuales un presidente puede ser procesado. Antes se decía que solo podía hacerlo por traición a la patria y por delitos graves del orden común, delitos que jamás quedaron especificados. Ahora se especifican y son los relacionados con esto que hasta aparece en la guía moral, la corrupción y los delitos electorales, que son las obsesiones presidenciales actuales. Oye, Rafael, a ver, sí, es cierto que si yo cometo un delito no paso por un proceso en el Congreso, ¿verdad? Sin embargo, tú dices, yo soy un ciudadano común, claro, no fui electo, no es un cargo de elección popular, es decir, no tengo un mandato, ni rindo un juramento para hacer y cumplir la ley. Entonces, sí hay una diferencia, pero no nada más en el proceso, sino también en la propia calidad de ciudadano. Un ciudadano que es electo por la vía de las urnas, pues tiene una serie de responsabilidades y por supuesto que no es igual
que tú y que yo, que no tenemos ese mandato. No tenemos que responderle a los ciudadanos en ese sentido. Tenemos derechos y obligaciones dentro de, de un sistema, de una organización social, pero por lo tanto tampoco tenemos fuero, no somos impunes. Tú lo que dices es que de cualquier forma esto no llevaría a que pudieran juzgar al presidente bajo ningún precepto. No, yo no digo que no lo puedan juzgar bajo ningún precepto, pero su condición presidencial y los elementos que tú acabas de mencionar en relación con que habemos ciudadanos que no ejercemos cargos porque nadie nos pidió que los ejerciéramos, y otros que sí tienen esos cargos y por tanto tienen un tratamiento diferente, eso es el fuero. El fuero no depende de la calidad de los delitos que se te pueden o no imputar. El fuero depende de la forma como pueden juzgarte, nada más. Ahora, a ver, por ejemplo, si tú o yo atropellamos a una persona en la calle y lamentablemente esa persona muere, pues nos van a detener y nos van a acusar de un homicidio culposo, cuando menos, ¿verdad? A menos de que vaya con premeditación, alevosía y ventaja, pero es un homicidio culposo, en lo cual pues nosotros tenemos que ir y cumplir y rendir cuentas legales ante el juez. Esto, y lo menciono de esta forma porque ha habido ocasiones en años anteriores en donde hay legisladoras, particularmente recuerdo el caso de un legislador que atropelló a una persona y que se amparó en el fuero, siendo eso un delito del fuero como un culposo o doloso. Rafael, no es esto un avance, que le falta mucho, pero no es un avance. Estoy siendo abogado del diablo, Rafael. Mira, por ejemplo, en el caso que tú mencionas de este diputado hidalguense de apellido Chairis, que atropelló y mató a una persona, bueno, finalmente, de acuerdo con su condición de legislador, se le estableció el procedimiento de desafuero y se le juzgó cuando ya se le había puesto fuera del fuero, cuando ya lo habían regresado a su condición de ciudadano que había cometido un delito, porque a él no se le había elegido para que pudiera impunemente atropellar a nadie. Finalmente se le hizo el juicio de procedencia, se le retiró el fuero y se le juzgó, y el señor está cumpliendo con la pena que se le impuso. ¿Te acuerdas el caso del diputado Godoy Toscano? Sí, que por cierto desapareció del mapa. Sí, desapareció, pero ¿te acuerdas que entró a la Cámara de Diputados en la cajuela del automóvil de Alejandro Encinas y argumentaban que no lo podían detener porque tenía fuero y fue a rendir juramento como diputado? Sí, para que pudiera rendir juramento y lograra tener el fuero y no lo juzgaran, Alejandro Encinas, que ahora defiende los derechos humanos, lo metió con todo y su carga delictiva en la cajuela de un coche. Lo metieron de contrabando a la Cámara de Diputados. Pero bueno, esas son las excepciones. Lo que se está modificando en el Senado es que pueda haber otros delitos por los cuales el presidente sea enjuiciado a través del juicio de procedencia y convirtiendo al Senado en una especie de tribunal. Y eso pues es también un poco jugar con las mayorías y con la representación presidencial. Vamos a suponer que en este momento se pudiera juzgar con estas nuevas ópticas al presidente de la República, pues simplemente no pasaría nada porque su mayoría en el Senado impediría cualquier clase de condena. Sí. Pero bueno, tú dices, esto es un avance en la eliminación de la impunidad que han ostentado legisladores, gobernadores, ministros de la Corte, en fin, todos aquellos que están en el 111 y que tienen una condición especial. Hasta la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos tiene fuero. El fuero es, yo insisto, de orden procesal, no es una inmunidad penal. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias por esta reflexión. Esto, por supuesto,
Nos falta todavía mucho por avanzar en esto y otros temas. Que tengas un muy buen fin de semana y síguete cuidando. Muchas gracias, cuídense todos, que tengan